El Ministerio en lo Secreto presenta En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Un programa con testimonios, con palabra, reflexiones, consejos, música, oración y mucho más. Te invitamos a que nos acompañes en los próximos 60 minutos a En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, en Facebook como En lo Secreto, en Instagram y TikTok en _lo secreto, en YouTube como En lo Secreto. Nos puedes escribir a través del correo electrónico ministeriolosecreto@gmail.com o por medio de WhatsApp para tu petición de oración 506-651-0415. Bienvenidos a En lo Secreto. Hola, gracias por acompañarnos una vez más. Buenas tardes a todos a través de En lo Secreto, a través de Libertad Radio, todas las tardes a las 2:30 hora centroamericana. Y también le mandamos un saludo cordial a todos los que nos están escuchando a través de Onda Expansiva, Frecuencia Celestial y Radio Peniel, y a todas las personas que nos están sintonizando en varios países, tanto de América como de Europa. Qué bendición que nos puedan estar acompañando, que podamos estar compartiendo esta hora que hacemos de lunes a viernes, donde tenemos palabra, reflexiones, consejos, música, en fin, muchas cosas que preparamos para usted de lunes a viernes para transmitirlo a las 2:30 de la tarde, hora centroamericana. Si necesita oración, alguna petición de oración, nuestro WhatsApp es el 506-6251-0415. Ahí nos puedes escribir y estamos en contacto contigo. Recuerda, es el 506-6251-0415. Además, tenemos contenido todos los días a través de Facebook e Instagram con mensajes, reflexiones. Nos puedes seguir a través de Facebook en Lo Secreto y en Instagram es en _lo secreto. Ahí tenemos todos los días un mensaje de la palabra de Dios, un versículo que usted puede compartir y puede hacerlo parte de su devocional. Tenemos suficiente contenido para estar edificándonos. Hoy tenemos reflexiones en lo secreto. Hoy tenemos un tema sobre llenar los estanques. Una palabra de fe, una palabra que nos va a retar en estos últimos días del 2022 y nos va a motivar para poder empezar el 2023 creyendo, confesando y declarando la palabra de Dios. Pero antes de reflexiones en lo secreto, vamos con la sección de Meditando la Palabra para iniciar esta hora de transmisión. Hoy estaremos meditando en un versículo de la palabra que hemos oído bastante. Creo que si tú vas a algún lugar donde se predique la Biblia, este es como un versículo que es un ícono, ¿verdad? Todo el mundo lo hemos escuchado e incluso lo repetimos con regularidad. Y es Filipenses 4:13. Nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos ante una situación crítica y siempre nosotros en automático se nos viene este versículo a la mente y lo expresamos. Pero en ocasiones no meditamos en este versículo. Que este versículo tiene palabras que nosotros es necesario reflexionar y meditar en ellas. Al inicio de Filipenses 4:13 dice la palabra todo. Y te comento que en el momento de la historia de Pablo, que es a quien dice estas palabras y se quedan registradas en la Biblia, en el libro de Filipenses que está en el Nuevo Testamento, él había tenido un contexto en ese momento de su historia, como te comento, que había pasado por una necesidad económica fuerte. Pero él, incluso antes de este versículo, él dice que él sabe vivir en todas las condiciones económicas, ¿sí? En abundancia, en escasez. Y posteriormente menciona esta frase,
Pablo. Y como te decía, aquí hay palabras que nosotros debemos de tomar atención. Y dice la palabra todo. No hay situación de vida que tú y yo no podemos sortear. No hay situación de vida que tú y yo no podamos pasar, sea emocional, sea económica, sea espiritual, transicional, o sea, cualquier situación de salud también incluso, o sea, todo lo que corresponde al área humana, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A veces decimos, esta cosa yo no la soportaría. Y sí, sí tenemos esa capacidad de resiliencia que Dios nos ha regalado. Pero hay una condición muy importante para poderlo todo, y es en Cristo. Esta es otra palabra importante, una palabrita, 2 letras, en. En es una preposición, de acuerdo a lo que la gramática española nos enseña. Y esta pequeña palabra significa estar en, dentro de, sobre de. Entonces, la condición para que tú y yo podamos poderlo todo, válgame la redundancia, es estar en Cristo, es permanecer en Él. Es estar inmersos en Jesús, es estar en esa posición constante y permanente de estar. A veces nosotros tenemos una relación con Dios no de constancia, sino que venimos a Él en momentos de necesidad y Él jamás nos va a rechazar. Pero el beneficio es para nosotros. El beneficio de estar en Él, en esa permanencia, en esa constancia, en esa relación de intimidad, de amistad, de familiaridad, me va a permitir a mí y también te va a permitir a ti poder pasar todas las etapas de nuestra vida, todas las circunstancias que a veces se presentan y que nos mueven el tapete. Pero si nosotros estamos en Cristo y tenemos esa relación que te digo cercana, de confianza, de permanencia, nosotros vamos a recibir esa fuerza, ese poder, esa habilidad y capacidad en Cristo de poderlo todo. Y que a pesar de como seres humanos tengamos esos momentos donde nosotros podamos llorar, podamos desesperarnos, podamos pasar una crisis emocional por la situación que estamos viviendo, eso no va a significar que no va a venir a nosotros esa fuerza, porque estamos en Él. Recordemos, que tú y yo, dice la Biblia, Dios nos hizo humanos. Somos seres humanos, con limitantes, con capacidades, con virtudes y con defectos. Y la única manera que tenemos nosotros para aprender a caminar esta hermosa transición que es la vida es poder permanecer en Él. Y todo lo que venga, aunque pasemos ese brinquito de la transición, lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder vivir, lo vamos a poder transicionar, porque estamos en Él, en esa posición de permanencia que nos hace fuertes. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendiciones. Y bien, y esta fue
la meditación de la palabra de este día. Ahora vamos a escuchar una canción y regresamos ya con la reflexión en lo secreto de hoy día. Ellos dirán que el fracaso te alcanzó. Tal vez te hieran, más verás que aún estarás en pie, que por la fe no has de caer. Y si no ves la puerta abierta para ti, abre los ojos de la fe y corre sin dudar que Dios hará donde no hay. Porque yo sé que aún hay piedras que Él va a remover y te levantará, hoy sueños resucitará. Lo creo porque sé que no hay dificultad en Él, tus mares abrirá, porque lo hará otra vez, su nombre es el gran yo soy. Le creo porque sé que mi fe agrada a Dios y Dios lo hará otra vez. Ahora que tu corazón se parte en dos, que tu familia no está en pie y va sin dirección, no dudes en llamarlo a Él. Mi Dios es fiel, es tu abogado, tu sostén. Sé que está obrando a tu favor y hay fe que agrada a Dios. Por esa fe no has de caer, no, porque yo sé que aún hay piedras que Él va a remover y te levantará, hoy sueños resucitarán. Le creo porque sé que no hay dificultad en Él, tus mares abrirá, porque lo hará otra vez, su nombre es el gran yo soy. Le creo porque sé que mi fe agrada a Dios y Dios lo hará. Que si milagros hizo ayer, ¿por qué dudar de su poder? Si Él dijo estas señales, seguirán al que pueda creer. Porque yo sé que aún hay piedras que Él va a remover y te levantará, hoy sueños resucitarán. Lo creo porque sé que no hay dificultad en Él, tus mares abrirá, porque lo hará otra vez, su nombre es el gran yo soy. Le creo porque sé que mi fe agrada a Dios y Dios
te invitamos a descargar nuestro manual de oración, Cielos Abiertos Declarando su Palabra. Este manual se hizo con el propósito que puedas recurrir a los versículos bíblicos por tema. Esto ayudará a tener una oración eficaz. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y si nosotros oramos conforme a la palabra de Dios, tenemos la certeza que vamos a dar al blanco. Y las respuestas de Dios las vamos a ver cumplirse en nuestra vida pronto. Esperamos que esta herramienta para tus tiempos de oración sea de gran bendición. Escríbenos al 506-6251-0415 y te enviaremos el link de descarga. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Te apoyamos en esta petición de oración. Escríbenos al 506-6251-0415. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos poniendo delante de ti este tiempo, Señor. Venimos declarando que tú estás con nosotros y seguirás estando con nosotros todos los días, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor, tu bendición está con nosotros, Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, Señor. Oh, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, maravilloso y poderoso, Señor. Venimos declarando, Padre, que tú nos llevas de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, Padre. Y sabemos, Señor, que caminamos con los cielos abiertos porque tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu poder, Señor. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que está con nosotros, Padre. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre la bendición, sobre los cielos abiertos. Y vamos a leer Segunda Reyes 3, capítulo 15, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaba el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para sus ganados y para los demás animales. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas. Cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los manantiales y con piedras arruinarán todas las tierras productivas. Aquí estamos viendo cómo el Señor está haciendo una palabra profética. Una palabra profética. Él está diciendo algo que en lo natural es difícil, pero en lo sobrenatural no es difícil, ¿verdad? Él dice que este valle seco se llenará de lagunas, o sea, de agua, ¿verdad? La versión de Reina Valera dice se llenará de agua. Y a veces llenar un valle seco humanamente es bien difícil, ¿verdad? Pero en el Señor no es así. En el Señor todo es posible. Y dice también que habrá suficiente para ustedes, para sus ganados y para los demás animales. O sea, en esta palabra Él está diciendo, serán llenos los valles secos, habrán llenura, ¿verdad? Pero también está diciendo que ustedes tienen que tomar, entonces estamos tomando una acción. No solo Dios dio la palabra, pero nosotros también tenemos que actuar, ¿verdad? En esa palabra. A veces nosotros pensamos de que nosotros estamos esperando únicamente que Dios haga las cosas, ¿verdad? Que Dios haga las cosas y que nosotros no hacemos nada, y no es así. En Dios todo es 50-50. Él da la palabra y nosotros tenemos que actuar. Aquí estaba diciendo que nosotros tenemos que también actuar, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos quedamos muy tranquilos y a veces por las circunstancias que hemos pasado, por las circunstancias que hemos vivido o por falta de ánimo,
hemos perdido ese deseo de ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice en Mateo 6:19, dice, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea, lo que tú desates aquí en la tierra ya está en el mundo espiritual desatado, o sea, va a venir a nosotros. Nosotros tenemos que saber, que tenemos que declarar la palabra en nuestras vidas, desatar esos milagros, desatar esa bendición, desatar eso que está atado, ¿verdad? Porque a veces nosotros no soltamos la palabra. Y dice Mateo 16:19, dice, todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces nosotros tenemos que declarar eso. Hay una versión, la nueva traducción viviente, dice, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. O sea, pues está diciendo aquí que nosotros le permitimos a la bendición que venga a nuestras vidas, pero tenemos que hablarla, tenemos que declararla. Aquí vemos en Segunda de Reyes cómo el Señor está dando una palabra de bendición. Está diciendo, se llenarán esos valles secos de agua. Y esos valles secos somos nosotros. Esos valles secos somos nosotros cuando estamos en esas situaciones de problemas, de dificultades, de tristeza, de depresión, o que ya no tenemos ánimo, que estamos cansados. Esos valles secos significa eso. Pero Él dice, yo los llenaré. O sea, Él va a llenar esos valles secos. Y nosotros tenemos que declarar esa palabra para nosotros. Que estos valles secos serán llenos de agua. Porque también dice la palabra de Dios, aparte de eso dice que con esos valles secos nosotros vamos a poder bendecir no solo a nosotros, sino a la gente que está a nuestro alrededor. Hace unos días atrás hablábamos de José. José preparó el camino en Egipto para que sus familiares pudieran ser provistos de alimento y protegidos, ¿verdad? Si José no hubiera llegado a Egipto en ese momento, en ese tiempo de hambruna y de situaciones en donde el pueblo tenía que buscar cómo conseguir comida, si José no hubiera estado en Egipto, su familia se hubiera muerto de hambre. Pero Dios preparó el camino con José para que fuera bendecido, para poder bendecir a sus seres queridos. Y así vamos a hacer nosotros en nuestra vida. Nuestra bendición va a ser esa bendición. Estamos preparando el camino para todos los seres queridos que están a nuestro alrededor. Por eso es muy importante saber de que los valles secos se van a llenar, ¿verdad? Porque dice que, pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará la victoria sobre el ejército. O sea, Dios no únicamente va a llenar los valles secos, Dios no únicamente nos va a llenar de agua, sino lo que va a hacer también es pelear por nosotros contra el enemigo, para que esos territorios que hemos conquistado se puedan conquistar. O sea, tenemos que caminar hacia esa conquista. Él dice, yo prepararé el camino para que esa conquista se haga. Eso es lo que Dios nos está llamando en este 2022 para comenzar el 2023, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser personas de que veamos lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. A veces nos acostumbramos a no ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y tenemos que declarar y caminar sobre esa sobrenaturalidad de Dios. Era imposible ver los valles con agua, pero en Dios era posible. A lo mejor es imposible pagar esa deuda, pero en Dios es posible. A lo mejor es imposible esa situación familiar, pero en Dios es posible. A lo mejor es difícil esa decisión, pero en Dios es posible. ¿Por qué? Porque Dios da la palabra y nosotros tenemos que hacerla. Por eso leamos Mateo que decía, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Estamos trabajando en una atmósfera espiritual. Estamos trabajando en una atmósfera de milagros. Lo que usted hable, eso será hecho, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestro ejército acampará alrededor de nosotros, pero no nos hará daño, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros preparado para darnos la victoria, para darnos la productividad, ¿verdad? La palabra de Dios también dice en Romanos, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. En otra versión dice, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que hemos sido llamados al propósito. Entonces, todas las cosas nos va a ayudar a bien. A veces pensamos o tomamos ese versículo como que todo lo malo nos va a ayudar a bien, y no es así. ¿Por qué?
porque no todo lo malo, hay cosas malas que no suceden por nuestras propias decisiones, por nuestros propios argumentos, por nuestras propias cosas, ¿verdad? Entonces no podemos achacarle a Dios que todas las cosas malas nos ayudan a bien, porque no es cierto, porque dice la palabra de Dios que Dios es un Dios bueno, un Dios que nos da bendición. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien, dice, conforme al propósito que Dios tiene para nosotros. O sea, todas las cosas Él las va a hacer de una forma, ¿para qué? Para que ese propósito, para que ese proyecto, para que ese plan, para que esa visión se cumpla. Entonces, Él va a acomodar todo, ¿verdad? Pero Él no va a mandar un accidente para que nos ayude bien. Pero por eso es que dice, todas las cosas nos ayudan bien conforme a los que van con el propósito, ¿verdad? Y también Reyes dice que yo prepararé esos valles secos. Y Mateo dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que sea desatado en la tierra será desatado en el cielo. Entonces nosotros tenemos que desatar, hablar la palabra, confesar la palabra, declarar la palabra. Saber de que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Y este versículo que estamos leyendo dice, mientras tocaba el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo, vino sobre el profeta, la palabra de Dios, ¿verdad? Mientras él estaba en adoración. Y decía, esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán vientos ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para sus ganados y para los demás animales. O sea, que estamos hablando de algo sobrenatural, ¿verdad? ¿Cómo se va a llenar una laguna sin lluvia? Con una manguera. ¿Cuánto duraríamos para que se llenara eso? O sea, solo Dios. Entonces Él está diciendo, nos va a bendecir sobrenaturalmente de una forma impresionante. Pero tenemos que declarar la palabra. Y otra cosa más es también mantener el reposo. Mantener el reposo. Porque a veces el ajetreo que nos lleva el día a día, el año a año, toda la temporada que pasamos, andamos agitados y a veces no escuchamos a Dios. Y cuando nosotros estamos en el reposo del Señor, podemos escuchar su voz y podemos tomar mejores decisiones, porque a veces tomamos decisiones a la carrera porque, no, si no lo hago, ahora, ¿qué va a pasar? El otro año tengo que hacer esto, el otro año tengo que hacer el otro. No. Y ahí es donde suceden las malas decisiones, los malos momentos, que se gastó más o se hizo algo que no tenía que haberse hecho, o se tomó una decisión que era incorrecta. ¿Por qué? Por agilizar lo que uno pensaba que tenía que hacerse. Y no. Tenemos que esperar, tenemos que tener el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar cosas sobrenaturales. Dios va a caminar con nosotros. Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que no es de Dios no es de Dios. Al rato ese proyecto, esa venta, ese sueño, esa situación, pensamos de que tiene que ser ya. Porque si no es ya, no se hace. Si es de Dios, Dios mantiene esa puerta abierta. Si no es de Dios, la va a cerrar. Pero tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que saber de que tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces decir, Señor, este proyecto, este plan, esta venta, esta situación familiar, esto, Señor, llamo bendición para mi vida. Llamo esa bendición para mi vida, pero que se haga en el tiempo tuyo y no en el tiempo mío. Dios quiere abrir pozos, Dios quiere llenar esa tierra de agua, pero tiene que ser al tiempo, al ritmo de Dios, no de nosotros. Por eso tenemos que caminar, dice la palabra de Dios que tenemos que caminar por fe y no por vista. O sea, tenemos que caminar por fe. Tenemos que saber de que lo que Dios ha prometido para nosotros lo va a cumplir. Ya estamos llegando a final de año. Ya todo lo que no se pudo hacer en todo el año no se va a hacer en un mes. Pueden haber milagros, sí, pero esperemos en el Señor. Preparemos todo lo que tengamos que hacer para la próxima temporada que viene. Mantengamos ese reposo, mantengamos esa tranquilidad, mantengamos esa seguridad de que lo que es de Dios no se va a perder. Porque Dios quiere ensanchar nuestro territorio. Porque como veamos en Jabes dice, si me bendijeras, si ensancharas mi territorio, pero que tu mano esté conmigo para que me libres de todo mal. Entonces, Jabes está diciendo, Señor, bendíceme, tráeme todo lo que me has bendecido hasta este 2022. Ensánchalo,
hazlo grande, pero que tu mano esté conmigo para que me libre de todo mal. Y a veces pensamos de que no, ese es el enemigo, para que me libre del enemigo, ¿no? A veces que nos libre de todo mal es de nuestras propias decisiones, porque queremos ensanchar nuestro territorio de una forma tan rápido que nosotros mismos hacemos el mal. Nosotros mismos abrimos puertas. Nosotros mismos tomamos decisiones que no vamos a ensanchar el territorio, lo vamos bien a cerrar y nos vamos a frustrar. Uy, pero es que yo pensaba que Dios me iba a bendecir, me iba a ensanchar el territorio, y no, líbrame del mal, dice. Y el mal no es únicamente, como dije anteriormente, el enemigo. No, a veces el mal somos nosotros mismos, con nuestras propias decisiones, nuestros propios argumentos, nuestras propias situaciones, estamos haciendo el mal. Y convertimos una bendición que viene del Señor en una maldición, ¿verdad? Nos automaldecimos. Y no, tenemos que ser personas de que digamos, Señor, bendíceme, ensancha mi territorio y que mi mano esté conmigo para que me libres de todo mal. O sea, líbrame de mí mismo primero, líbrame de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones, líbrame de mi corazón, ¿verdad? Que si esto no se hace hoy, ya no se va a hacer. Tengo que correr lo más pronto posible. No, Señor, líbrame del mal, líbrame de mí. Y después reprendo todo lo que el enemigo quiere hacer en contra mío, por cualquier puerta que yo abra. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Líbrame del mal. Y dice al final, y Jehová le concedió lo que él pidió, ¿verdad? Ensancha nuestro territorio. Esa es la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, en lo secreto para este próximo 2023. Ensancha mi territorio. Y Dios va a ensanchar nuestro territorio. Por eso tenemos que hablar de esa forma y decir, Señor, ensancha mi territorio. Que la tierra se llene de esa agua, no con la lluvia, sino con tus milagros. Que todo lo que nosotros hablemos y desatemos será desatado en el cielo. Esa es la forma en que nosotros tenemos que terminar este 2022 y comenzar el 2023 pensando, caminando en que lo que no sucede en diciembre del 2022 va a suceder en la temporada del 2023. Dios va a abrir los cielos, Dios va a abrir esos garrafones, esas mangueras, ese asunto para que la tierra sea llena, para que esos pozos sean llenos sobrenaturalmente. Pero tenemos que esperar en el Señor, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que creer en el Señor. Porque a veces para nosotros es muy fácil decir creer, a veces nosotros es muy fácil dar un consejo y decir, no, toma la decisión, haz esto, haz el otro. No, ¿verdad? Pero cuando llega a nosotros esa situación, ese día, todos los consejos que pudimos haber dado, eso de que creer, de confiar, de esperar, no lo hacemos para nosotros y tomamos la peor decisión. Hay un dicho que dice, zapatero a su zapato, dice. O sea, que lo que nosotros hablemos, también lo hagamos parte de nuestras vidas. Que cuando alguien está enfermo, o yo estoy enfermo, saber de que yo soy sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús, al igual que se lo digo a cualquier otra persona. Pero a veces es muy fácil decirle a otras personas las cosas, pero cuando nos toca a nosotros, ahí sí está, nos duele, nos cuesta. No, tenemos que caminar con ese pensamiento de que hacer rema a esas palabras que nosotros hemos creído del Señor, que Dios nos ha hablado en su palabra, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, saber que Dios me da la fortaleza en medio de la adversidad, que Dios me da la fortaleza en medio de la situación, que Dios me da la fortaleza en medio de la tristeza, que Dios me da la fortaleza en medio de cualquier circunstancia, que yo soy sano por las llagas de Cristo, yo soy sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así es que ninguna enfermedad tocará mi cuerpo. Y creerlo, declarar que ninguna plaga tocará mi morada, y creerlo. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no me tocarán. Creer, declarar esa palabra en nuestra vida y hacerla rema en nuestra vida. No es únicamente aprenderla por aprenderla, no es únicamente memorizarla por memorizarla. No, Dios nos dio su palabra, Dios nos da palabra por medio de otras personas, Dios nos lleva a conocer su palabra, ya sea por la Biblia, por una enseñanza o por cualquier situación, para que nosotros tomemos lo bueno y comencemos a actuar. Esto es como cuando uno va a una clase de cualquier índole. Uno va a la clase y uno empieza a aprender y a tomar la técnica o a tomar el asunto como tiene que hacer y lo ponemos en práctica. Así es la palabra de Dios. Así es lo que Dios nos enseña por su palabra, sea leída en la Biblia o sea enseñada en alguna parte. Tomar lo bueno y desechar lo malo, pero comenzar a hacerlo práctica, porque a veces nos volvemos
tan bibliotecas caminantes que sabemos mucha cosa, pero no la ponemos en práctica. No, tenemos que ser personas que podamos caminar en esa fe expectante, esa fe con expectativa. Dios nos ha dado unas llaves que tenemos que usarlas. Y cuando nosotros tenemos llaves, ¿es para qué? Para abrir una puerta, para encender un carro, para abrir algo o una llavecita pequeñita que tenga un cofre donde tengamos algo muy valioso. Son llaves que abren puertas. Entonces, esas llaves que Dios nos ha dado, comencemos a usarlas. La oración, la palabra, esas llaves de realización, es lo que tenemos que comenzar nosotros a movernos en lo sobrenatural de Dios, no en nuestra propia corazonada, no en nuestro propio deseo, no en lo que las personas dicen o lo que tenemos que hacer. Porque a veces confundimos lo sobrenatural de Dios con lo que yo quiero o lo que tengo que hacer. Es diferente, ¿verdad? Tenemos que saber de que en lo sobrenatural Dios va a abrir puertas, que Dios va a dar oportunidades, porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que nos da cosas buenas. Dios es un Dios de oportunidades. Entonces nosotros tenemos que saber de que tenemos que caminar en esa dimensión que Dios nos ha dado. Tenemos la autoridad de desatar en la tierra para desatar en el cielo. Y Dios trabaja para nosotros, habla para nosotros, mandando ángeles diciendo, vayan, busquen, denle esto a Sonia, uy, denle esto a Malena, uy, denle esto a Eric, uy, ayuden en esto a Eric. O sea, Dios habla por nosotros y mueve las cosas por nosotros en el cielo. Y ahí van, sube y bajando los ángeles, porque Dios es un Dios galardonador de los que le aman. Entonces nosotros tenemos que ser personas que podamos caminar en esa dimensión de fe, porque es de la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que caminar en esa fe de agradar a Dios. Así es que, como decía esta palabra en 2 Reyes, dice, esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas, ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales. O sea, usted va a ser bendecido, va a poder bendecir a los demás. Y Dios te va a dar la victoria, porque Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Esa es la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios no añade tristeza alguna. Y dice también la palabra de Dios que nosotros veremos la bendición de Dios aquí en la tierra de los vivientes, ¿verdad? Aquí en la tierra de los vivientes es donde veremos la bendición de Dios. Cuando llegaremos al cielo es otra cosa, pero la bendición las veremos aquí. Al cielo llegaremos, aunque sea golpeados y demacrados y todos llevando palo aquí, iremos al cielo. Pero Él nos quiere ver bendecidos aquí. Él nos quiere ver prosperados aquí. Él nos quiere ver con realizaciones aquí. Eso es lo que Dios tiene para nosotros en este 2023. Ensanchar ese territorio y que esperemos en el Señor en este 2022 que falta. Y cuando vemos el pueblo de Israel, dice que cuando la nube se movía, ellos se movían, ¿verdad? Y el que se quedaba atrás se moría de frío o de calor. O sea, cuando Dios decía, muévense, ellos se movían, agarraban, y aunque ya tenían toda la carpa ahí y todos los chunches afuera o todas las cosas afuera, tenían que agarrar como fuese y meter todo y seguir. Y cuando la nube se paraba, ¿qué pasaba? Ellos se paraban. Así es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, cuando la nube se mueve, movernos. Y cuando la nube se para, pararnos. Porque dice que en la noche no tuvieron frío y que en el día no se quemaban del calor. Y que tuvieron calzado y vestido y tuvieron comida durante todo el proceso. Pero también vemos en toda esa historia, vemos cómo ellos vieron todo eso. Y vemos cómo el Mar Rojo se abrió y cómo los egipcios murieron. Y todo lo que pasó, toda la provisión que les dio en el desierto. Y en un momento dado ellos se rebelaron. Y dijeron, ay, no está aquí ya el líder, ahora sí, hagamos un becerro y hagamos eso y hagamos el otro. E hicieron fiesta, ¿verdad? Y al final cuando bajó Moisés con las tablas, se arrancó y las quebró y todo, ¿verdad? Y se enojó. Y al final nadie era responsable de nadie. Ah, no, yo no. Tal persona la hizo, tal otro lo hizo, ¿verdad? Así somos a veces con Dios. No nos hacemos responsables nosotros mismos de nuestras propias decisiones o actitudes.
o comportamientos. Si no le echamos la culpa al primero. Ah, no, es que tal persona me dijo tal cosa y como yo no le hice caso, fue culpa de él porque no insistió en mí. Y si no, fue culpa de Dios. Así lo vimos con la serpiente en el Edén. O sea, Adán y Eva tomaron y la mujer, el hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Como la serpiente no podía hablar, fue la que se llevó la peor parte, ¿verdad? Se arrastró. Pero por eso es que nosotros tenemos que saber de que cuando la nube se mueve y aunque pase mucho tiempo sin escuchar la voz de Dios o sin sentir, a veces sentir de que Dios no está ahí, porque no lo escuchamos, no lo sentimos, no lo vemos, no nos habla, Él está ahí. Dice la palabra de Dios que Él inclina su oído a nuestro clamor. Él inclina su oído a nuestro clamor. Él está ahí, pero a veces Dios está quieto, diciendo, quédese quieto, espera, yo estoy aquí trabajando, estoy moviendo las cosas, estoy organizando el asunto, espera. Entonces tenemos que esperar aunque no lo sintamos, aunque veamos las cosas pata para arriba, cuando veamos las cosas que ni siquiera tienen ni pie ni cabeza, no pensar de que Dios no está ahí, Dios está ahí, porque dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nosotros tenemos que caminar en esa fe, caminar en esa visión, caminar en esa mentalidad de que todo lo que sucede, si esperamos en Dios, tiene un final feliz. Y si nos pasó algo en el camino y no era lo que tenía que ser, reconocer y decir, Señor, fallé, cometí ese error, ¿verdad? Perdóname, y seguir para adelante. La ventaja con Dios es que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de oportunidades. Lo que tiene para nosotros lo va a tener. Quien lo retrasa somos nosotros, no Dios. 40 días tenía el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Ellos lo retrasaron 40 años. Pero dice que durante esos 40 años no les faltó nada. O sea, Dios tuvo misericordia de ellos. Que no entraron toda esa generación no entró la nueva generación, pero entraron. Pero por culpa de una generación que no hizo caso, tuvieron que esperar 40 años para que una nueva generación entrara. Entonces, quien retrasa la bendición somos nosotros, no Dios. Dios la va a cumplir. Duró 40 años para cumplirla. Así es que ahí está un ejemplo de que si no hemos recibido lo que hemos recibido, pensemos, analicemos, tomemos un tiempo para decir, ¿seré que yo he sido el desobediente o yo no he tenido esa paciencia, no he tenido ese discernimiento, sabiduría para poder hacer las cosas? Y ahí nos vamos a dar cuenta. Pero Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Porque si Dios no fuese así, hace rato nos hubiera sacado de su plan, cuando cometimos el primer error, el primer fallo. Pero a pesar de que nosotros hemos cometido errores, hemos cometido fallos, hemos pecado, ya conociéndolo a Él, su amor y su misericordia ha estado ahí, aquí nos tiene. Entonces, Él es ese Padre de amor. Tenemos que entender eso, que Él es amor. Él es amor. Él no anda con un látigo diciendo, ahora usted falló, tenga por malcriado, tenga por esto. No, Él es un Padre de amor. Y va a decir, bueno, ahí sí, un poquito cabezadura, pero ahí tendremos paciencia, en algún momento entenderá. Pero que es un Dios de amor, es un Dios de amor. Así es que a seguir adelante. Dios nos puede sorprender grandemente. Dios nos puede sorprender grandemente en muchas cosas en estos últimos días del 2022. Pero si no nos sorprende, si no nos da oportunidades, si no abre oportunidades, si no abre cosas, quedémonos tranquilos. Porque a veces por tomar decisiones muy de razón, perdemos la bendición. Y después nos estamos quejando, pero si hubiera esperado, no hubiera perdido esto. Y eso es difícil. Vean, por ejemplo, Jesús estuvo a punto de desesperarse en Getsemaní. Y dijo, Señor, si puedes quitar esta copa de mí, quítala. Pero después yo creo que se quedó unos ratos ahí pensando y dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros le hemos corrido, pero yo me imagino que ahí el Señor le tuvo que haber dicho, Padre, si tú puedes quitar esta copa, quítala. Y mínimo se quedó media hora, al rato una hora diciendo, y pensando en todas las cosas que puede haber pensado o que quería. Pero después de capacito dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Y eso nosotros tenemos que saber esperar. Así fue como le pasó a Abraham y a Sara, por querer ayudarle a Dios y no esperar la palabra, la promesa que Dios les había hecho. De ahí, la Sara le hizo que Abraham se metiera con la esclava, ¿verdad? Y el otro muy obediente lo hizo. Pero el punto es que después está lo que sucede actualmente en esas tierras, ¿verdad? Por una decisión de no esperar, ¿verdad? La promesa se cumplió, llegó cuando tenía que llegar, pero no como tenía que suceder, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser personas de que sepamos esperar, de que si Dios dijo, yo te voy a dar eso, Él te lo va a dar, pero en el tiempo de Él. Tenemos que tener paciencia, tenemos que pensar fríamente, porque a veces pensamos muy acaloradamente y pasa algún pleito, pasa alguna situación y digo yo, no, de una vez yo no voy a dejar esto, no, yo de una vez voy a hacer esto. Y mejor es respirar hondo y esperar que sucedan, que las cosas se acomoden. ¿Por qué? Porque si no, podemos cometer un grave error, podemos hablar más de la cuenta, podemos levantar algo que no era lo que tenemos que hacer. Por eso siempre hemos dicho, clama al Señor, confía en el Señor y espera en el Señor. Porque oramos a Él, clamamos a Él, confiamos en Él, pero cuando nosotros decimos confiar en el Señor es confiar realmente. Aunque las cosas se estén cerrando en este momento, aunque las oportunidades estén así y el otro año venga un aumento. No, tenemos que confiar en el Señor, de que dice que todo lo que Él nos da es bueno, agradable y perfecto. Confiar en Él, Él dará. Si esa puerta que se abrió no es, se va a cerrar y va a abrir otra. Pero no podemos andar entrando a las puertas y saliendo, entrando a las puertas y saliendo, a ver si es o no es, ¿no? Si confiamos en el Señor, tenemos que confiar en el Señor. Y si esperamos en Él, tenemos que esperar el tiempo que sea. ¿Por qué? Porque a veces hay oportunidades que son oportunidades y que uno sabe, no, tengo que hacerlo ahora porque si no, es la oportunidad de Dios. Hay cosas que pensamos que son oportunidades que no son oportunidades. Por ejemplo, si a mí me llega y me promueven o me ofrecen un mejor trabajo en otro lugar, con buenas condiciones, con buenas cosas, y yo estoy anhelándolo, yo puedo decir, es del Señor. Hago lo que tengo que hacer, confirmo lo que puede suceder y lo acepto. Pero si las condiciones son que me tengo que ir para otro país, pagando yo todos los gastos y cubriendo todo yo, y tras de eso no me van a pagar lo que me tienen que pagar, de ahí. Y si me voy, después no tengo que decir a Dios, ay Dios, pero ¿por qué me trajiste aquí? No, de ahí, usted tomó la decisión, ¿verdad? Dios nos va a dar cosas buenas. Dios nos va a dar cosas que realmente nos va a favorecer a nosotros. Como en esta época de ofertas navideñas, que usted va a las tiendas y encuentra ofertas, ¿verdad? Y usted dice, voy a aprovecharlo ahora y compra. Pero si no puede comprarlo, a lo mejor si es suya, si es para usted, en enero la va a conseguir más barata, ¿verdad? En liquidación. Eso es lo que tenemos que esperar en el Señor. Eso es lo que tenemos que saber caminar. Por eso dice Él que Él llenará los valles secos. Esos valles secos se van a llenar sobrenaturalmente. Vamos a tener que caminar en una dimensión divina, en una dimensión sobrenatural de Dios. Y si nosotros esperamos en Él, mantenemos el reposo en Él, si confiamos en Él, declaramos desde ya, Señor, ensancha nuestro territorio. Dios va a ir ensanchando ese territorio para el 2023, ir expandiéndonos. Pero no nos aceleremos, esperemos que Él hará. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos declarando, Padre, que tú ensanchas nuestro territorio, Padre. Sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y que todas las cosas nos ayudan a bien, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venimos declarando en esta hora, Señor, que tú, Señor, nos estás preparando, Señor, para que esos valles secos se llenen, Padre, sobrenaturalmente, Señor. Que podamos caminar, Señor, sobre esa dimensión, Señor, de milagros, maravillas y prodigios, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que podamos ver, Señor, ensanchando nuestro territorio de una forma increíble, Señor. Ver esos valles secos, Señor, llenos, Padre, y que no solo seremos bendecidos nosotros, sino que serán bendecidos nuestros seres queridos, Señor, la gente que está a nuestro alrededor, Padre. Padre, quita de nuestra mente todo aceleramiento, Señor, todo lo que queramos hacer, porque si no se hace, no va a suceder. No, Señor, quita todo lo que no sea tuyo, Señor. Danos esa paz,
danos ese reposo, danos ese descanso, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que lo que es tuyo, Señor, se haga en tu tiempo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Las puertas que están cerrando, Señor, sabemos que tú vas a abrir mejores, Padre, porque tenemos esas llaves que tú nos has dado para abrir esas puertas de bendición en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venimos caminando por fe y no por vista, Señor. Venimos caminando, Señor, viendo las cosas que no son como si fuesen, Señor, y desatando, Señor, todo lo que está en el cielo aquí a la tierra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venimos declarando tu reino aquí a la tierra, Señor, ese reino de paz, ese reino de amor, ese reino de bendición, ese reino de cielos abiertos, que el enemigo no tiene ninguna autoridad ni potestad en el nombre poderoso de Cristo Jesús para tocar nuestras finanzas, para tocar nuestras vidas, para tocar nuestros proyectos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendemos todo plan de las tinieblas, todo dardo del enemigo que quiera venir en contra de nosotros, no prosperará, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tu reino está en nuestras vidas, Padre. Venimos poniendo un círculo de fuego alrededor de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús y venimos declarando, Padre, que tú eres nuestro Dios y que todo lo que sucede en nosotros, Señor, toda dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Padre. Padre, venimos declarando que todas las cosas nos ayudan a bien para llevar el propósito que tú tienes para nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tú nos das pensamientos de bien y no de mal, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venimos declarando, Padre, que nuestra mente es la mente de Cristo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todo dardo, todo palabra que se haya sembrado en nuestra mente de negatividad, toda palabra de derrota, toda palabra de condenación, toda palabra de culpa es quitada en el nombre poderoso de Cristo Jesús y ponemos y sembramos esa palabra de fe, esa palabra de poder, esa palabra de sabiduría, de entendimiento, de favor, de gracia en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venimos declarando, Padre, que todo lo que esté obstaculizando nuestros ojos es quitado en el nombre poderoso de Cristo Jesús y podemos ver hacia adelante, podemos ver por fe y no por vista. Venimos declarando, Padre, que se quita todo obstáculo en nuestros ojos y vemos más allá de lo que estamos viendo en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quitamos todo pesimismo, quitamos toda frustración, quitamos toda situación que estemos viendo, Señor. A lo mejor estamos pasando situaciones difíciles, sí, pero eso no es el final. Esto es temporal en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque tú dices que tú nos llevas de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaramos, Padre, que tú quitas todo tapón de nuestros oídos, Señor. No nos permiten escuchar, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu voz. Que le hemos dado más importancia a lo negativo, a lo que no se puede, a lo que tiene que hacerse ya. Porque si no se hace ya, no va a suceder. No, venimos declarando, Padre, que tú quitas todo tapón espiritual de nuestros oídos y que escuchemos tu voz, que nos digas, espera en mí, ten paz en mí, confía en mí. En mi tiempo las cosas van a suceder. En mi tiempo las cosas van a suceder. No es en tu tiempo. Al igual que yo voy a llenar esos pozos que no tienen agua, sin lluvia, así voy a llenarte a ti y así te voy a dar el tiempo que tú tienes que caminar en esta temporada. Espera, confía, porque yo haré en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venimos declarando, Padre, que nuestro corazón, Señor, es quitado de toda envidia, todo dolor, todo sufrimiento. Porque dice tu palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo quiero hablar bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, porque tú eres grande, maravilloso y poderoso, Señor. Porque tú eres usted Dios que todo lo puede, que todo lo tiene y que todo lo da. Que tú no mientes, tú no emocionas, tú no te echas para atrás en tus promesas. Tus promesas son sí y son amén. Y veremos la bendición de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Gracias, Padre, porque terminamos una temporada y comenzamos una nueva temporada ensanchando nuestro territorio, Padre, y que nuestros propios pensamientos, nuestras propias decisiones no sea el mal que retrase ese ensanchamiento de territorio, Padre. Que ese ensanchamiento de territorio sea con tu dirección, con tu poder y tu dirección, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque la bendición que tú nos has dado, tú lo vas a ensanchar. En lo profesional, en lo económico, en lo familiar, en lo ministerial, en todas las áreas, tú vas a ensanchar el territorio y tu mano estará conmigo. Gracias, Padre amado, te doy.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en Lo Secreto. Qué bendición que nos hayan podido acompañar. Los esperamos mañana nuevamente a las 2:30 con más aquí en Reflexiones en los... Los esperamos mañana a las 2:30 con más aquí en Lo Secreto. Saludos a todos, buenas tardes, bendiciones y nos escuchamos en la próxima. Hemos presentado En Lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, en Facebook como En Lo Secreto, en Instagram y TikTok en _lo secreto, en YouTube como En Lo Secreto. Nos puedes escribir a través del correo electrónico ministeriolosecreto@gmail.com o por medio de WhatsApp para tu petición de oración 506-651-0415. Los esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Esto fue En Lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios.